Y déjame le digo una cosa ahorita, desde ahorita se lo voy a advertir. No se atreva a andar ofendiendo, atacando y diciéndole, ¿y eso que tú vas a la iglesia? Eso no se vale. Esos son golpes bajos. ¿Qué calor está haciendo ahora, hermanos? Estos días, óigame. Y apenas estamos entrando a lo que es el mes de julio, ¿verdad? Falta julio, agosto y septiembre. Bueno, septiembre ya comienza a irse por ahí. Esperamos en el Señor, ¿verdad? Que tengamos un buen año, en el sentido de que no haya muchos desastres con los huracanes, ¿verdad? Pero sabemos que es la temporada y pues bueno, Houston es una de las ciudades aquí cerca del Golfo que cuando nos llega el agua nos llega y nos llega bien, ¿cómo decimos? Bien fuerte, así que bueno, creo que ya se acomodaron todos. Estamos en la serie La Ley y la Gracia, enseñanza número 10, la ley y la gracia. La semana pasada estuvimos recibiendo la enseñanza acerca de que ninguno de nosotros, ¿verdad?, somos calificados para poder en cierta forma ser aceptados simple y sencillamente en el reino de Dios, ¿verdad? Hablando de lo que es de acuerdo a la ley. Estuvimos mirando varias escrituras donde pues no calificábamos para ser parte del reino de Dios, menos para servir dentro del templo de Dios, ¿verdad? No calificábamos, no guardábamos la ley, no éramos judíos, no guardábamos ninguno de los 612 leyes que estaban dentro de lo que es la ley de los judíos. Y mirábamos, ¿verdad?, que de entre lo más vil y lo despreciado del mundo, ¿verdad?, de allí fue lo que escogió Dios, ¿verdad? De allí nos llamó Dios. Y estuvimos mirando, ¿verdad?, que Dios nos escogió a nosotros, no porque éramos de lo más bueno, amén, sino que agarró de lo más feo. Imagínense, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ¿verdad? No es que bueno, aún la escritura dice que ninguno tenga un concepto más alto de lo que debe de tener, amén. Y uno de los problemas en el ser humano es que en vez de nos creemos la última Coca-Cola del mundo. ¿Alguien dice amén? En vez nos creemos especiales. ¿Alguien dice amén? Sí, es el orgullo, ¿verdad? Es el orgullo de sentirnos algo bien, ¿verdad? Y me acuerdo hace años para atrás que una vez, yo no sé cuántos hombres aquí van con sus esposas al mall. Levante su mano. Van con su esposa a la tienda, al mall, a la pulga, al mercado, donde sea. ¿Y cuántos de los hombres son de los que se sientan ahí en la banca afuera con los niños, cuidándolos mientras la esposa está en la tienda? O el hombre también anda ahí de compras, ¿sí? Bueno, yo en veces voy rápido, entramos a la tienda y entro y me voy por las 10 filas y salgo y mi esposa todavía está en la primera fila. Y yo ya recorrí toda la tienda en 5 minutos y le digo, no encontré nada. Y ella está en la primera fila. Y pues bueno, como ella apenas se entra y le faltan 10 filas, pues yo voy y me siento allá afuera a esperar que salga. Y una vez mirando toda la gente, caminando multitudes de gente, ¿verdad? Sale mi esposa y le dice, ya listo, vámonos a la otra tienda. Y le dije, espérate, siéntate. Le digo, mira toda la gente aquí caminando. ¿Qué ves tú? Pues mucha gente, dice. Y me preguntaba ella, pensándole lo que estaba hablando, algo espiritual. Y me dice ella, mucha gente inconversa. Digo, aparte de eso, dije, yo miraba nomás como montones de ojos con un cuerpo de carne caminando. Y miraba yo, obviamente, ¿verdad? Cuando la persona va para afuera, se arregla, decía yo, y se arregla uno como que es algo especial, pero al morir no somos nada. Todos somos, dice que la misma cosa, dice la escritura, lo mismo le sucede al pobre como al rico, ¿verdad? Sucede lo mismo. No somos nada especial y el Señor dice aquí, ¿verdad? Y por favor entienda lo que la escritura nos enseña. Y la escritura habla, ¿verdad?, de que el siervo del Señor, ¿verdad?, el hijo del Señor tiene que ser una persona humilde.
Y cuando está hablando de humildad, no está hablando de pobreza, está hablando de la actitud, del corazón y del espíritu con el cual camina y se mueve por este mundo, ¿verdad? Humildad, se requiere humildad. Y es lo que estamos mirando. Aún el Señor Jesucristo mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Amén. Y es lo que estamos mirando aquí, que el Señor dice: óigame, cuando miramos esto, miramos que el apóstol Pablo antes decía: lo que antes tenía yo por excelencia, por cosas grandes, ahora lo tengo por basura. El ser de la tribu de Benjamín, el ser fariseo de fariseos, el haber sido enseñado a los pies de Gamaliel, el gran maestro, ¿verdad? Y él decía: eso lo tengo por basura, no es nada. Y cuando venimos a Cristo, ¿por qué? Porque muchas de las veces, por nuestros éxitos en el mundo, por nuestros triunfos o nuestros logros, podemos llegar a creernos algo. Y está diciendo la Escritura: oyes, de lo más vil y de lo despreciable escogió Dios. Amén. De lo más vil y lo despreciable escogió Dios, ¿verdad? Y eso es como para, en cierta forma, traer humildad a nuestro corazón y humillarnos, ¿verdad? Por si de repente queremos exaltarnos, humillarnos. Y vaya ahí conmigo rápidamente en Primera de Corintios, una de las escrituras que estuvimos mirando la semana pasada. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios 1, 26. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así, Primera de Corintios 1, 26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Estuvimos mirando esta escritura la semana pasada acerca de lo que es la ley y la gracia, de que no nos escogió el Señor porque éramos personas que guardaban la ley. Amén. No nos escogió porque éramos personas que vivían de acuerdo a la ley. Al contrario, ¿verdad? Estábamos lejos del Señor. Y el Señor dijo: de este que vive lejos de mí, de este que no es mi pueblo, de este que no guarda mi ley, de esto es lo que yo voy a escoger para transformar y hacer algo hermoso. De allí. Por eso miramos, ¿verdad? Y les compartí la semana pasada que si usted mira, ninguno de los 12 discípulos del Señor, ninguno era una persona estudiada. Eran griegos, ¿verdad? Eran allí ellos personas sin estudio, y eran ellos personas que ni siquiera eran maestros, no eran rabinos, no era nadie, era gente del vulgo, ¿verdad? Común y corriente. Y de allí escogió Dios. Es algo increíble, ¿verdad? Cómo el Señor nos llama, y ahí por eso es que miramos que ya no es por ley, no es por cumplir la ley, sino que simple y sencillamente era por gracia. Y sigue siendo hasta el día de hoy por gracia. Amén. Sigue siendo por gracia. Ahora, ¿verdad? Estábamos también mirando que el Señor ahora, al vernos, nos ve como a su Hijo Jesucristo. Amén. Estuvimos mirando que Él nos ve como a su Hijo Jesús, que es justo y perfecto. Estuvimos mirando esa escritura ahí en 2 de Corintios 2:15, y dice la escritura: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Amén. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando venimos delante del Padre, cuando venimos en oración o cuando venimos a buscarle, el Señor huele y huele a Cristo. Amén. ¿Quiere oler a su vecino? Huélalo, aunque no se haya bañado. Quizás a usted le da un mal olor. Amén.
Y compartíamos eso la semana pasada, que quizás usted dirá, esta cosa no huele a Cristo. Amén. Quizás usted va a decir eso porque usted y yo, ¿verdad?, miramos a la gente y apuntamos y resaltamos los defectos, los errores de la persona. Pero el que está en Cristo, amén, el que está en Cristo, por eso dice la Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Clarito lo dice la Escritura. Nueva criatura es, nueva creación es el que está en Cristo. Y el que está en Cristo está vestido de Cristo. No es perfecto, porque dice la Escritura que todos caminamos y vamos, ¿verdad?, hasta que lleguemos a la estatura y a la medida de un varón perfecto. Todos vamos hacia allá. Aún el apóstol Pablo decía, no hablo como que ya lo he logrado, sino que olvidándome de lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Amén. Proseguimos hacia la meta, continuamos avanzando para lograr aquello por lo cual el Señor nos ha llamado. Así que, aunque quizás su vecino para usted no huela a Cristo, amén. ¿Alguien dice amén? Porque la verdad que de repente cuando nos enojamos, y déjame le digo una cosa ahorita, desde ahorita se lo voy a advertir. No se atreva a andar ofendiendo, atacando y diciéndole, ¿y eso que tú vas a la iglesia? Eso no se vale. Esos son golpes bajos. Esos son golpes bajos. Eso le puedo decir desde ahorita, no deje que el diablo lo use. Amén. No deje que el diablo lo use. Ahora el que está en Cristo tiene que continuar caminando. Y le repito, el estar en Cristo no es licencia para pecar, no es decir, que estoy en Cristo, puedo seguir pecando. No, ya hablamos de eso. No es continuar pecando, al contrario, es practica la justicia, está buscando hacer la voluntad del Señor, pero de repente va a errar y no lo va a hacer correctamente. Y aunque para nosotros quizás nuestro hermano, quizás la esposa o el esposo, o quizás de repente hasta el hijo, para nosotros no huela a Cristo, pero aquí dice la Escritura en lo que es 2 Corintios 2:15, porque para Dios, amén, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios somos los que estamos en Cristo Jesús. Y déjeme le digo una cosa, lo que importa al final del día es lo que dice Dios de nosotros. Amén. Al final del día, lo que importa es lo que dice Dios de nosotros. Bueno, continuemos. Dios nos ve igual a todos. Ahora que estamos en Cristo, va ahí a Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. De lo vil, de lo despreciado, tomó el Señor. En Gálatas 3:22, ¿ya está por allí? Gálatas 3:22 dice así: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ¿qué dice ahí? Ya no estamos bajo ayo o bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Si una persona ha depositado su fe en Cristo Jesús,
es un hijo de Dios. Por la fe. Amén. Por la fe. No dice allí, no es por guardar la ley, sino por la fe en Cristo Jesús es que ahora es hijo de Dios. Dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Así que también hay una palabra para los que se van a bautizar el día de mañana, que también, ¿verdad? Dice que a los que están bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice el 28, ya no hay judío ni griego. ¿Sí lo mira eso? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia, ¿verdad? En Cristo Jesús, de que uno es de cierta nacionalidad, que uno es esto, que uno era el otro. No importa lo que éramos antes, ahora todos, mientras estamos en Cristo, estamos unidos al Señor. Así que por la gracia de Dios, nosotros los creyentes que no estábamos calificados para servir a Dios, ahora podemos servir al Señor. Simple y sencillamente por la gracia de Dios. En 1 Corintios 15:10, estoy dando todavía un resumen de la semana pasada. Vaya ahí a 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10. Primera de Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, por la gracia de Dios ahora soy lo que soy, ¿verdad? Él era un apóstol, era una persona que iba representando a Cristo, llevando el mensaje de salvación a los hombres. Y él decía, no es porque lo merezco, no es porque yo guardaba la ley, no era porque yo era un fariseo, no es porque yo venía de la tribu de Benjamín, no era por el maestro que había tenido, sino que dice simple y sencillamente por la gracia de Dios, ahora soy lo que soy. Amén. Y solamente por la gracia de Dios usted y yo estamos aquí y podemos servir al Señor. Por la gracia de Dios, algunos son músicos, algunos son predicadores, algunos son maestros, algunos sirven en alguna área, algunos sirven en otra área, algunos algunos tienen alguna función y todos tienen algún don de parte de Dios. Todos hemos recibido algo de parte de Dios. Y ha sido simple y sencillamente por la gracia de Dios, no porque lo merecíamos. Simple y sencillamente el Señor nos dio de su gracia, y por su gracia Él nos ha, ahora el día de hoy podemos ser lo que somos. Si miramos ahí también en Efesios 3, vaya conmigo a Efesios 3, versículo 8. Efesios 3, 8. Efesios 3, 8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. No importa cuán pequeña se sienta la persona, en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, hemos recibido un don para servirle a Él. Todos hemos recibido del Señor, todos hemos recibido perdón, todos hemos recibido su palabra. Algunos han recibido sanidad, algunos han recibido restauración, algunos, ¿verdad?, han recibido quizás aún hasta un ministerio, una función dentro del cuerpo de Cristo, pero ha sido por la gracia de Dios que hemos recibido. Todos hemos recibido. Ahora, por la gracia de Dios, somos hijos de Dios. Podemos decir tranquilamente que somos hijos de Dios. Podemos decir tranquilamente que hemos sido perdonados. Podemos decir tranquilamente que hemos sido justificados, que hemos sido santificados. Tranquilamente lo podemos decir porque es algo que no nos merecíamos. Amén. No lo merecíamos, pero por la gracia de Dios
el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Esta gran bendición de ser nosotros ahora hijos de Dios. Todo lo que hemos recibido. En vez le preguntamos a las personas, bueno, ¿y cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que eras antes? ¿Y qué es lo que el Señor ha hecho en ti? Algunos se atreven a decir, algunos no se atreven a decir. Algunos nomás dicen un poquito, la mitad de la historia, y no dicen el resto de la historia. Está bien, no hay problema. No somos curiosos ni chismosos. Lo importante es que usted sepa lo que Dios ha hecho en usted. Amén. Y que ahora por la gracia de Dios estamos aquí. Ahora por la gracia de Dios, hermano, tenemos entrada al reino de los cielos. No porque lo merecíamos, simple y sencillamente hemos recibido. El Señor nos derramó de su gracia porque creímos en Cristo Jesús, y ahora Él nos ha recibido a nosotros. Amén. Él nos ha recibido. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos allá a Mateo 10. Vamos a Mateo 10. Ya que dimos un buen resumen. Mateo 10, 7. Mateo 10, 7. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así Mateo 10, 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mire lo que está aquí diciendo el Señor Jesucristo, que lo que hemos recibido nosotros, ¿verdad? El oír el evangelio, número uno. Alguien nos anunció, alguien nos predicó, alguien nos testificó y nos predicó de gracia. ¿Alguien dice amén? ¿O alguien le cobró? Si alguien le cobró, díganos para ir a quitarle el dinero. Si alguien le cobró, no, es que yo le voy a cobrar y deme, pues le voy a predicar. Si le cobraron, díganos, ¿verdad? Para ir a darle una azotada. Pero el Señor Jesucristo vino y Él dice, por eso Él dice, y yendo a predicar, nos está ahora enviando a predicar. Amén. Ahora nos está enviando a nosotros. Dice, tú recibiste de gracia. ¿Alguien dice amén? ¿Usted se acuerda, hermano? No sé si usted se acuerda. Quizás alguien le compartió a usted. Sería su hermano, su hermana, quizás un pariente, quizás era un desconocido. Quizás usted estaba enfermo. Quizás alguien llegó y oró por usted. Quizás alguien fue y le tocó la puerta. Yo no sé cuál es su historia, pero alguien le compartió de Cristo. Amén. Y alguien le compartió y no se lo merecía. Y quizás alguien decía, este sí necesita a Cristo, deja voy y le hablo. Este sí necesita. Pero alguien le predicó. Y ahora el Señor dice, y yendo predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Ve y predica de Cristo. Y luego dice el versículo 8, sanad enfermos. Quizás alguien diría, ¿verdad? Como el rey de Israel cuando fue el Naamán el leproso, con cartas de Siria que lo sanara de la lepra, y el rey de Israel rompió sus vestiduras. ¿Acaso soy yo Dios para sanar a este hombre? Pero aquí el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vayan a predicar, y uno dice, ok, pues voy a predicar. Y dice sanar enfermos. Ve y sana enfermos. ¿Por qué lo dice el Señor? Y luego todavía dice sanar enfermos, limpiar leprosos. Imagínense, limpiar la lepra, limpiar a gente enferma. No solamente, ¿verdad?, a los enfermos, sino limpiar a los que tienen aquellas enfermedades contagiosas, que ahora que llegó el COVID parecía que todos tenían lepra. Desde lejos, COVID, tengo COVID.
Manténganse lejos de mí, 6 pies de distancia. Y todo el mundo completamente espantado, ¿verdad? Y pues bueno, ¿verdad? Por todo lo que se escuchaba había razones y motivos. Que eso no es el tema, no quiero hablar de eso ahora, ¿verdad? Pero parecía que todo el mundo tenía lepra. Y mucha gente se espantaba y mucha gente, y podemos testificar, hermanos, no por ningún motivo, pero cuando había gente con el COVID, íbamos y orábamos por ellos y decían, no, no entre, no importa. Y lo hacíamos en fe, imponíamos las manos sobre los enfermos. Aunque decían que te tienes que mantener cerca, íbamos y imponíamos manos. Porque si el Señor está diciendo sanar enfermos, limpiar leprosos, imagínese a uno que tenga ahí la lepra, allá quédate. Para el Señor no hay distancia. Allá. Entonces la pregunta es, ¿cuándo ejercemos la fe? Amén. ¿Cuándo ejercemos la fe? Y el Señor dice sanar enfermos, limpiar leprosos, y aún dice resucitar muertos. Resucitar muertos. Increíble. Resucitar muertos. Dice, echad fuera demonios. Echad fuera demonios. Y le dice, de gracia recibiste. En otras palabras, no éramos merecedores, pero algunos, el Señor hizo esto, ¿verdad? Todos escuchamos el evangelio. Algunos fueron sanados de algunas enfermedades, otros fueron sanados de otras cosas contagiosas, a otros aún hasta resucitaron de la muerte. Personas que literalmente no tenían por qué estar con nosotros, el día de hoy están con nosotros. Fueron resucitados de la muerte. Y aún dice echar fuera demonios, y algunos quizás se les salieron algunos demonios. Si tiene un demonio por ahí, ¿verdad? Pues bueno, ya tendremos algo que hablar, ¿verdad? Porque algo no está bien. Pero dice echar fuera demonios, y algunos de los que sí practicaban ocultismo o otras prácticas que tenían pacto con el diablo, o que iban con brujos y curanderos, los que sí tenían demonios, fueron libertados, fueron hechos libres. Y es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Está mandando a su iglesia, está mandando a sus discípulos, y dice, de gracia recibiste, da de gracia. Amén. En otras palabras, da de gracia. Aquellas personas que tú piensas que no se merecen oír el evangelio, porque en vez pensamos, esa persona sí es bien mala, esa sí tiene que ir al infierno, se tiene que achicharrar. Y el Señor, no, tú tampoco lo merecías, dalo de gracia. Ve y predica a aquellos que tú crees que no se lo merecen. Y predica, ¿verdad?, que el reino de los cielos se acerca. Pero también va y ora por los enfermos. Que tú puedes decir, no, es que esa persona está enferma porque por su pecado, por su maldad. No, dice, vaya tú de gracia. Tú no te merecías la oración de fe, y alguien oró por ti por fe. Es lo que está diciendo. Tú no te lo merecías. Estabas enfermo y alguien fue y oró por ti. Ve y ora tú por fe. ¿Verdad? Que hay una persona así que de repente alguien dice, no, es que esa persona es una endemoniada y tiene un altar de allá de demonios ahí en su casa, y adora a ídolos y hace todas estas cosas, brujería, visita a los brujos y los curanderos. Y dice, ve tú y ora. Esa persona no se lo merece. Quizás esa persona dice que adora a otros dioses, que adora al diablo. No se lo merece, pero tú ve y dalo de gracia. Tú lo recibiste de gracia. ¿Cuántos aquí iban con brujos y curanderos? ¿A cuántos aquí los barrieron? Ahí con sus hierbas y con un huevo. Ahí le echaban su sábana blanca. Vente, no te quedes ahí. No, aquí voy. Ahí le daban sus limpias, ¿verdad? Y lo ensuciaban más. Sí, pensaba que lo limpiaban y lo estaban ensuciando más con los demonios y los diablos y todas esas cosas. Y el Señor sabiendo que nuestro corazón estaba con los brujos, con los curanderos, con aquellas cosas malas,
El Señor por su gracia derramó de su gracia sobre nosotros y nos alcanzó. Y no lo merecíamos, porque andábamos adorando otras cosas, andábamos buscando otras cosas, pero el Señor por su misericordia y porque alguien nos habló, Él derramó de su gracia sobre nosotros. Por eso Él dice, dad gracia, dice, perdón, de gracia recibiste, dad de gracia. Está hablando de nuestra actitud, de nuestro corazón. Hermanos, el Señor no quiere que nosotros seamos personas que estamos mirando a ver quién se merece oración. Él no está mirando que no, él no está, nos está mirando y Él nos dice, yo no quiero que tú estés mirando a ver por cuál enfermo si vas a ir a orar. Ese sí, como que aquel me cae bien, aquel no, aquel sí me cae mal. Él está diciendo, tú de gracia recibiste, tú ve y dalo de gracia, no estés escogiendo, porque el Señor escogió de todo. Y por eso dice que delante de Él no hay judío ni griego, ¿verdad? No hay nada delante de Él, para Él todos somos iguales. Y lo que el Señor quiere es que en nuestros ojos y en nuestro corazón nosotros aprendamos también a dar de gracia, porque Él nos ha dado de gracia. Y es lo que Él está aquí diciendo, ahora está aquí hablando en su palabra. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces cada uno de nosotros hemos recibido de parte del Señor. Y no lo recibimos porque lo merecíamos. O solamente que alguien diga, hermano, yo sí lo merecía que el Señor me sanara. Yo sí me merecía que el Señor me diera salvación. Yo sí me merecía que me sacaran los demonios. O solamente que alguien le haya pagado al Señor también, ¿verdad? Alguien le pagó al Señor, Señor, te voy a pagar si me saca los demonios. Con los curanderos iban según, ¿verdad? Que es que me están haciendo brujería. No, es la comadre, ¿verdad? Lo primero siempre. La comadre, aquella señora, ¿verdad? Dicen que me tiene embrujado. Y ahí van a pagarle al brujo para que le eche más demonios. Y era pura mentira. Y dice, nadie le ha pagado a Cristo. Y aunque usted quisiera pagarle a Cristo, nadie le puede pagar a Cristo. Es de gracia. Es de gracia lo que Él ha hecho. Y Él dice, ustedes vayan y den de gracia, ¿verdad? Sin mirar a quién, simple y sencillamente ir y predicar a Cristo y orar por los enfermos y ayudar a aquellos que se encuentran en alguna necesidad espiritual. Cristo nos dio la sanidad, y Cristo no solamente nos dio la sanidad, la salvación, la palabra, sino que también Él nos recibió. Amén. Él nos recibió a cada uno de nosotros. Ahora lo que Él está mandándonos es decir que nosotros vayamos y reflejemos lo que Él ha hecho con nosotros hacia las demás personas. Hacer lo mismo que Él ha hecho con nosotros, reflejar a Cristo. Cuando dice la Escritura que fuimos hechos a su imagen y semejanza, ahora en Cristo Jesús esa imagen está siendo restaurada. Vamos a ir rápidamente a Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, versículo 7. Romanos 15, 7. ¿Ya lo tiene por ahí? Dice el versículo 7: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. Está hablando de una actitud, está hablando de un espíritu, de que nosotros podamos entender que ahora si estamos en Cristo por gracia, no por las obras de la ley. Y cuando está hablando aquí dice que nosotros también recibamos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. En otras palabras, Cristo nos recibió aunque no lo merecíamos. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a recibir y aceptar a todos los hermanos, aunque no se lo merezcan, porque eso es gracia. Si queremos que alguien haga algo y entonces te recibo, entonces te acepto como mi amigo, como mi hermano,
entonces queremos vivir bajo la ley. Y si una persona realmente quiere reflejar a Cristo, lo refleja aceptando a todo creyente como el Señor nos ha aceptado a nosotros, por gracia. Por gracia. Así como Cristo nos aceptó, debemos de aceptar a todos nuestros hermanos, a todos, sin estar exigiendo ciertas cosas que ahorita vamos a mirar. Vamos allí, bueno, continuamos, dice aceptar a los que son diferentes a nosotros, amén. Aquí de repente usted se ha dado cuenta que a uno de sus hermanos en Cristo, una de sus hermanas en Cristo es diferente a usted. ¿Se ha dado cuenta de eso? Somos diferentes todos. Algunos se visten diferente, algunos opinan diferente, algunos escuchan música cristiana diferente, ¿verdad? A algunos les gusta predicar solamente de una sola tema, a otros de otro tema, y todos somos diferentes. Y debemos de aceptarnos todos juntos, ¿verdad? Por esta gracia que hemos recibido, así como Cristo nos ha recibido a nosotros, debemos de aceptarnos a todos, aunque seamos diferentes. No estar exigiendo que hagan las cosas que nosotros queremos o como nosotros pensamos, sino aceptar que Cristo nos ha aceptado a nosotros siendo diferentes todos. Él nos ha aceptado por su gracia. Vamos allá a Romanos 14, versículo 3. Romanos 14, versículo 3. Romanos 14, versículo 3. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así, versículo 3: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios, ¿qué dice allí? Le ha recibido. Dios ya le recibió por su gracia. Y estaba hablando ahí específicamente, ¿verdad? Que algunos querían comer puerco y otros no querían comer puerco. Algunos querían comer puros vegetales y otros querían comer camaroncitos. Y lo que está diciendo allí, el que coma, no juzgue al que no coma, ¿verdad? Y el que no come, no juzgue al que come. Entonces está hablando ahí de que nos recibamos todos. Dice, ¿por qué? Porque Dios ya le recibió. En otras palabras, mira a su hermano, voltea y dice, mira a su hermano. Voltea enfrente, mire atrás. Cristo ya le recibió. Amén. Y lo que está diciendo es, si Cristo ya lo recibió y lo aceptó, ¿por qué no lo recibes? ¿Y por qué no lo aceptas tú? ¿Es diferente su hermano usted? Hablando de lo que es así. Al final del día, aunque podemos ser diferentes con opiniones, formas de pensar, formas de hablar, formas de comer, aunque somos diferentes con esos aspectos delante de Dios, todos somos iguales. Y Él nos ha aceptado por su gracia, y lo que el Señor está hablando aún en estas escrituras, está hablando de que nosotros aprendamos a aceptar a las más personas por gracia. Aceptarlos y recibirlos como nuestros hermanos en Cristo y no por la ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a querer que las personas sean como nosotros, para nosotros ser sus hermanos, para nosotros juntarnos con ellos, entonces comenzamos a querer aplicar lo que es la ley. Por ejemplo, una persona que cree bajo la ley o que cree en cierta forma y comienza a exigirle y a demandarle a otras personas que vivan igual que ellos, es porque así es como esa persona cree y es como esa persona piensa. Una persona, ¿verdad?, que piensa que todos se tienen que peinar para el lado derecho, todos los hombres peinarse para la derecha, le va a exigir a todos los demás que se peinen para el lado derecho. Un ejemplo. Y eso es vivir bajo la ley, ¿verdad? Cuando miramos qué era lo que estaba sucediendo. Por eso era que mirábamos que el apóstol Pablo, cuando él estaba peleando y confrontando, habían hombres que vivían bajo la ley y llegaban a exigirle a los creyentes que vivieran bajo la ley, porque ellos creían que así tenían que vivir. Miramos aquí el ejemplo. Vaya allí a Gálatas capítulo 2 para mirar este ejemplo de cómo una persona puede llegar a pensar y creer que está bien. Y por eso es la importancia de diferenciar entre la ley y la gracia, para que nosotros tengamos la actitud, el espíritu correcto para tratar a nuestros hermanos.
Gálatas capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tiene ahí? Gálatas 2, versículo 3. Dice así: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Dice, ni aun Tito, él no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los, ¿qué dice allí? De los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. En otras palabras, estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, llegaron personas que se consideraban hermanos, pero realmente eran falsos hermanos que nos querían llevar a la esclavitud, ¿verdad? Los querían llevar otra vez a vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque así era como ellos pensaban. Y cuando una persona piensa que está en lo correcto, cuando una persona dice es que tenemos que circuncidar, tenemos que guardar estos preceptos de la ley, tenemos que hacer estas cosas, es lo que la persona va a enseñar, porque eso es lo que cree. Y por eso es que aquí en la iglesia, ¿verdad?, de Galacia estaban entrando estas personas que estaban, ¿verdad?, queriendo llevar a los hermanos otra vez a vivir bajo la ley. El problema es que ellos pensaban que estaban en lo correcto. Porque si ellos hubieran pensado que estaban mal, pues nunca no hubieran hablando. Pero como ellos pensaban estar en lo correcto, decían, no, es que tienen que circuncidarse, tienen que guardar el día de reposo, no coman ciertas comidas. Y les estaban exigiendo a los hermanos, a los creyentes, que regresaran a la esclavitud. Pero dice el apóstol Pablo, ni por un momento accedimos, ni por un momento. Sigue diciendo el versículo 6: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Dice el versículo siguiente: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. De lo que está hablando aquí, en pocas palabras, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que a él lo enviaron a los gentiles, a los de la incircuncisión, y a Pedro se le encargó que fuera a los de la circuncisión, que es a los judíos. Entonces estábamos mirando, ¿verdad?, que hay personas que en veces vienen a Cristo con cierta mentalidad, y usted se va a topar personas en este camino, en el camino del creyente, como creyente en esta fe. Usted va a encontrar de repente personas que lo van a querer llevar otra vez a que guarde el día de reposo, el sábado. Y usted va a encontrar personas que de repente, si usted no tiene algo de conocimiento, le van a decir, no, es que tú estás yendo a la iglesia el domingo, te vas a ir al infierno. Y se va a asustar, sí, y le van a sacar la Biblia, mira, aquí dice. Y la persona no entiende, ¿verdad? Con esas personas, a veces que son nuevas, o a veces hay personas que no tienen conocimiento bíblico, y es cuando los llevan otra vez a la esclavitud. No es que tú comites puerco, no puedes comer puerco, no puedes comer camarones. Cómalos, también sabrosos. Pero el problema es que cuando una persona, estamos hablando de cuando una persona llega a su vida con alguna idea o con alguna enseñanza, porque en la vida usted se va a encontrar diferentes personas. Por ejemplo, de repente las mujeres se van a encontrar a otra mujer que le van a decir, traes un pantalón, eres una pecadora. La mujer no debe de usar pantalón. Y se va a desmayar. O de repente la van a mirar y decir, ay, te pintaste, eres una Jezabel. Ya te pintaste, te vas a ir al infierno. Traes oro, traes plata, traes un anillo, traes una cadena de oro, es del diablo. O de repente a los hombres, ¿verdad? También.
Si el hombre no usa corbata, se va al infierno por no usar corbata. Y podemos hablar de muchas diferentes cosas, aún hasta de la música. Hoy son unos pecadores, ahí tienen una guitarra eléctrica, tienen unas tamboras. Y eso es lo que está hablando, ¿verdad? Que hay en veces personas que vienen con alguna mentalidad a su vida, se los va a encontrar usted por este camino, y sin darse cuenta lo van a querer llevar nuevamente a lo que es la esclavitud, a lo que es un legalismo, porque piensan que por hacer ciertas cosas van a agradar a Dios. Y lo que dice la escritura es que no, que ninguno de nosotros por guardar la ley vamos a agradar a Dios, sino que el Señor nos ha recibido. Pero lo tremendo aquí es que el apóstol Pablo está diciendo: nosotros no hacemos acepción de personas. El Señor me envió a mí los gentiles, y el Señor envió a Pedro a los judíos que guardan la circuncisión y la ley. En otras palabras, ¿qué es lo que está mostrando allí Pablo? Que ellos continúan mostrando gracia, aunque los querían llevar a ellos a la esclavitud. Y aunque a alguien, hermano, lo quiera usted de repente convencer y llevarlo a vivir un sistema legalista, o querer llevarlo a la ley de Moisés otra vez, usted va a decir: no, a ese ya no le voy a hablar de Cristo. Al contrario, muéstrele lo que es la gracia del Señor. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. A los gentiles y a los que viven bajo la ley les vamos a ir a mostrar la gracia de Dios. Hermano, déjeme le digo, ¿por qué lo hacían ellos? Porque ellos sabían que Dios no hacía acepción de personas. Dios iba a predicarle el evangelio y le iba a ofrecer la salvación a todo hombre. Y ahí es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que cada uno de nosotros debemos de enfocarnos en llevar el evangelio a toda criatura. Si usted mira de repente a una persona, ¿verdad?, que lo quiere convencer por sus opiniones o sus formas de pensar diferente, dice: acéptalo. No a la doctrina, acepta a esa persona. Acepta a esa persona, háblale de Cristo. Acepta a esa persona, háblale de la gracia del Señor, que no es por guardar la ley, que no es por guardar ciertas reglas o ciertas prácticas que vamos a ser salvos. Al contrario, es simple y sencillamente por la gracia de Dios. Pablo tuvo que confrontar aquellas áreas en la vida de la iglesia que estaba sucediendo, para que el evangelio, dice, para que el evangelio permaneciese con vosotros. Y cada uno de nosotros, aunque ya se nos acabó el tiempo, pero cada uno de nosotros necesitamos aprender, hermanos, aprender a defender la fe. Si usted y yo, cuando somos confrontados por doctrinas o por personas, ¿verdad?, que traen aún pensamientos legalistas o que traen aún cosas de guardar la ley, si usted y yo no tomamos el tiempo para enseñarles, para instruirles y para decirles: sabes que esto es por gracia, no por ley. Y si usted y yo no tomamos el tiempo y esa persona continúa enseñando a otras personas, tenemos que tener cuidado, porque esa persona lo que va a hacer, va a seguir pervirtiendo lo que es la fe. Y la salvación es por gracia, y eso es lo que Pablo y los apóstoles estaban haciendo. Ellos permanecieron en la fe. Iban a los que estaban bajo la ley y iban a los que estaban sin ley. Iban a mostrar la gracia del Señor, que la salvación es para toda criatura que cree en Él. Usted y yo, hermanos, por la gracia de Dios, ahora, el día de hoy, somos lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos personas perdonadas, personas justificadas. Y el día de hoy usted y yo tenemos herencia en el reino de los cielos. Pero le digo esto: piense por un momento en aquellas personas que no conocen del Señor. Y es lo que el Señor dijo: reciban unos a los otros, recíbanse en la fe. Pero también piensen en aquellos que no conocen de Cristo. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Si alguien nos mostró amor, misericordia, y que no éramos merecedores de oír el evangelio, no éramos merecedores de que alguien orara por nosotros, y el Señor envió y alguien nos compartió, vayamos y hagamos lo mismo. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie conmigo en esta hora. Póngase de pie, por favor.
Le voy a pedir que vengamos juntos a este altar por un momento. De gracia hemos recibido. Un día alguien nos predicó de Cristo, un día alguien nos compartió las buenas nuevas. Un día, sin merecerlo, alguien fue y nos visitó hasta nuestra casa. Y sin merecerlo, alguien fue hasta donde estábamos, quizás enfermos, postrados en una cama. Y sin ser merecedores, alguien vino y oró por nosotros. Nos encontrábamos en una ruina espiritual. Estábamos siendo guiados por mentiras. Y alguien nos mostró la gracia del Señor. Que no mereciéndolo, alguien nos visitó y alguien oró por nosotros. El día de hoy, tú y yo podemos hacer lo mismo. El día de hoy, así como también Cristo nos recibió a nosotros, nosotros también podemos recibir a nuestros hermanos en Cristo. Quizás son diferentes a ti. Quizás algunas cosas, algunos gustos son diferentes a los tuyos. Pero tú y yo no debemos de rechazar a nadie. Tú y yo no debemos de hacer diferencia entre persona y persona. Cristo nos recibió a todos por su gracia. Y ahora nosotros, por esa gracia que recibimos, también debemos de recibir a los demás. Mostrar la misma gracia. No porque hacen lo que queremos, no porque piensan igual que nosotros, sino porque Cristo nos aceptó a nosotros, aunque éramos muy distintos, aunque pensábamos de otra forma. Cristo nos recibió y la gracia de Dios se derramó sobre nosotros. El día de hoy el Señor nos llama a cambiar nuestra actitud, a no ser personas que le exigen y que le demandan a otras personas que hagan algo, que guarden ciertas reglas para que sean más agradables a Dios o para que nosotros le recibamos. Debemos de recibirnos los unos a los otros. Recibirnos con esa misma gracia que Cristo nos recibió. No nos recibió por ser buenos, perfectos, ni por menos guardar la ley, menos por guardar leyes y requisitos. Acepta, recibe a tus hermanos en Cristo. Defiende lo que es el Evangelio de Cristo, que por su gracia hemos sido cada uno de nosotros recibidos. El Evangelio de buenas nuevas. No le exijas ni demandes de otros que obedezcan reglas, requisitos, leyes que Cristo no exige de ellos. No exijas, no demandes. Tú solamente predica su palabra, habla lo que Él ha dicho que hables. Así como Él te recibió a ti, recibe tú también. Recibe tú también a tus hermanos en Cristo.
nombre precioso de Jesús. Hoy venimos, Señor, delante de ti. Hoy venimos delante de ti, mi Dios. Anhelando, deseando, Señor, ser moldeados a tu imagen y semejanza. Para mostrar, Señor, la misma gracia que tú mostraste hacia nosotros. Para mostrar a otros tu amor. Para mostrar a otros tu misericordia. Y sobre todo para recibirles con esa misma gracia con la cual tú nos has recibido a cada uno de nosotros.